Entonces, vamos a Buen día, continuar la temática que estamos realizando de esta recta final a este segmento tan importante y apasionante dentro de la fisiología, junto con el trabajo cardiovascular, que lo veremos luego. Estuvimos revisando hasta ayer cómo es que se activan. Hagamos un pequeño repaso para quienes no estuvieron. Cortito. Estamos viendo cómo entonces la sangre genera el tapón plaquetario, cómo coagula, recordando que hay dos sistemas de activación como mecanismos de coagulación. Y estos son justamente la vía intrínseca y la vía extrínseca. Recordemos detalles que ayer hemos visto. Aquí tenemos un vaso sanguíneo íntegro, donde no se ha generado ni lesión, no hay pérdida celular y la actividad de hemofluidez es normal, es decir, los sistemas anticoagulantes están predominando aquí. Pero vemos que debajo de estas células endoteliales está el subendotelio, donde tenemos colágeno y también tenemos el factor 8, el cofactor 8, que es el factor de von Willebrand. Y este factor, decíamos ayer, es muy relevante porque de no existir este, lógicamente la hemostasia y la formación del tapón plaquetario no llegaría a acontecer. Tenemos las plaquetas, no son glóbulos rojos, son los trombocitos, con esta forma, como lo describe el texto, circular en apariencia, cuando todo está normal. Vemos la presencia de prostaglandina I2, vemos la presencia de óxido nítrico y vemos que esta enzima, el Cluster Declaration 39, esta enzima lo que hace es convertir el ADP en AMP, el adenosín difosfato en adenosín monofosfato. Todo este mecanismo, la imagen del lado izquierdo, representa un estado de hemofluidez, cuando la sangre está fluida y corre y transita por los vasos sanguíneos sin ningún mecanismo de intervención. En el lado derecho, recordando lo que ayer hemos visto, vemos que ya hay una activación del sistema de coagulación y de la cascada en sí, debida a un evento que, si notan de manera comparativa, aquí habían 3 células endoteliales, pero en este caso una de ellas ha perecido, no está. Por alguna razón se ha perdido esta célula endotelial, es un tipo de epitelio, por lo tanto, decíamos ayer, recambia cada cierto tiempo. Sufre un mecanismo de recambio, pero también puede ocurrir por daño, un daño interno, patógenos que estén circulando en sangre que alteren la vitalidad y la funcionalidad de las células endoteliales. ¿Qué pasa entonces cuando perdemos una célula endotelial? Pero fíjense, el resto de la pared está íntegro. No hay hemorragia, solamente hay pérdida de célula endotelial. Entonces, acontece que al liberarse o al perderse esta célula, el subendotelio queda expuesto. Al quedar expuesto el subendotelio, se puede tener contacto con el colágeno y se puede tener contacto con el factor 8 de von Willebrand. Entonces, ¿para qué sirve? Una plaqueta se acerca al sitio justamente por el empuje, por la fuerza que tiene de presión el flujo de la sangre, se acerca a la plaqueta y al entrar en contacto con el colágeno y en específico con el factor 8, con el cofactor 8 de von Willebrand, esta plaqueta se activa. Esta plaqueta se activa para desencadenar precisamente la cascada de la coagulación. ¿De qué otra manera se puede activar esta plaqueta también? O este grupo de plaquetas.
al generarse este mecanismo de pérdida endotelial, ya no tenemos prostaglandina I2. Recordemos, ayer lo hemos dicho, tanto la prostaglandina I2 como el óxido nítrico son vasodilatadores. Entonces, al no haber estos compuestos, el trombocito ya está propenso a activarse. ¿Qué necesita para activarse? Específicamente la presencia de adenosín difosfato, o que el trombocito entre en contacto con el colágeno o con el factor 8. Entonces, cualquiera de los tres elementos, adenosín difosfato, el colágeno, el contacto con el colágeno o el contacto con el factor 8 de von Willebrand, permitirá la activación de esta plaqueta. ¿Qué va a pasar una vez que está activa? Fíjense, de la forma aparentemente circular, la plaqueta se contrae, empieza a generar prolongaciones que se conocen como espículas o pseudópodos, similar a otras células. Empieza a segregar un glucocálix periférico fuera del trombocito, que hace que la plaqueta se torne más pegajosa. Y además empieza a expresar un componente muy fundamental también para el mecanismo de la coagulación, que es la glucoproteína plaquetaria de tipo IB. Esta glucoproteína plaquetaria sirve como un sistema de acoplamiento con el cofactor 8 de von Willebrand. Entonces, al presentar ese compuesto, la plaqueta se puede unir de manera covalente, es decir, la unión es más estable. Y esta plaqueta activada empieza a segregar tromboxano A2. ¿Cuáles son las propiedades del tromboxano A2? Como factor intercelular que se puede segregar. Los tromboxanos, en este caso de tipo A2, son potentes vasoconstrictores, para empezar. El tromboxano A2, una vez que está en sangre, se aproxima a otra plaqueta. La plaqueta tiene su receptor para el tromboxano A2 y esta plaqueta automáticamente se activa también. Y así sucesivamente, todas las plaquetas que están circulantes, y además el tromboxano A2 sirve como un factor quimiotáctico, es decir, es como una señal química que va a llamar al resto de las plaquetas que están en circulación para que estén pasando por este ciclo. Recordemos otra vez que este evento, o en este caso que estamos recordando desde ayer, no ha habido ruptura del vaso sanguíneo, no hay hemorragia, solamente se ha perdido la célula endotelial. No ha habido sangrado. ¿Por qué se desencadena todo este proceso de formación del tapón plaquetario? Porque al no estar presente la célula endotelial, este punto del vaso sanguíneo es débil. Y por la presión de la sangre, lógicamente, puede desgarrar el vaso sanguíneo y generar hemostasia. No es hemostasia, hemorragia, sangrado. Entonces, el organismo sabe que esto puede ocurrir cualquier momento y no lo puede permitir. Porque si se rompe el vaso sanguíneo, salen elementos formes, sale plasma con todos los solutos disueltos en esta, y se pierde oxigenación, se pierden nutrientes hacia la parte distal, donde debería correr el flujo sanguíneo correspondientemente. Entonces, esto que estamos describiendo, que ayer ya lo habíamos hecho, es cómo se activa la vía intrínseca de la cascada coagulativa. Una vez que las plaquetas están acá, lógicamente, inmediatamente desencadenan la activación del resto de la cascada de la coagulación, que en un momento lo vamos a volver a detallar.
Entonces, de esta manera, y no es diferente, no es muy diferente, cuando realmente encontramos daño en el tejido, un trauma, un corte, una punción por algún objeto extraño, cuerpo extraño, o a su defecto algunos procesos infecciosos que pueden llegar a alterar justamente la pared vascular y generan verdaderamente hemorragia. En este caso, esta otra imagen que estamos viendo, fíjense, la integridad de la pared ya no existe. Se ha generado una solución de continuidad, ¿ya? Una vía de fuga por donde puede lógicamente haber ya la hemorragia. De hecho, en el esquema no vemos, pero lo más seguro es que sí hubo hemorragia por acá, salió sangre. Al generar el daño a la pared vascular, las mismas células endoteliales empiezan a segregar el factor 3 de la cascada de la coagulación. ¿Qué es el factor 3? Es el factor ístico o factor tisular. Entonces, este factor tisular es el que desencadena lo mismo que hace un rato habíamos descrito con la anterior imagen. Pero en este caso, esto ya no es vía intrínseca. El anterior caso era activación de la vía intrínseca. En este caso ya es vía extrínseca. Ha habido un verdadero daño, una agresión y pérdida de parte de los componentes de la pared vascular. Entonces aquí ya es diferente. Aquí el que inicia todo el proceso de la cascada de la coagulación es el factor 3, el factor ístico, o factor tisular, como dice. Este factor tisular es el que desencadena después la activación de la cascada de coagulación hasta que se forma la fibrina, y la fibrina reticulada es la que finalmente da la estabilidad al tapón plaquetario. Para que se entienda un poco mejor, ahí tenemos a las plaquetas, y las plaquetas tienen este complejo proteico, esta glucoproteína de tipo 1B en su superficie de membrana. Si no existiera esta glucoproteína 1B, lógicamente no podría haber el acoplamiento hacia el factor 8 de von Willebrand. No podría haber. Entonces, cuando se produce el factor 8, cuando hay ADP, cuando se genera tromboxano A2, las plaquetas empiezan a presentar mayor cantidad de glucoproteínas plaquetarias de tipo 1B. Eso les va a permitir, lógicamente, anclar de manera muy fácil con el factor 8 o cofactor 8 de von Willebrand. Entonces se van adhiriendo las plaquetas, cambian la forma, no olviden, segregan sus gránulos. ¿Y qué tienen los gránulos plaquetarios? Tienen mayor cantidad de adenosín difosfato, tienen factor activador de plaquetas y también tienen tromboxano A2. Entonces las plaquetas se van a ir agregando una a una y consecuentemente la cascada de la coagulación irá formando desde el fibrinógeno, se lo cortará para formar las fibras o monómeros de fibrina. La fibrina también se irá adhiriendo a la superficie del grupo cálix generado por las plaquetas y van a empezar a formar más. Pero si la fibrina solamente se quedara en esta estructura, no estabiliza el tapón, no estabiliza. Lo mismo, ayer habíamos hecho el ejemplo, lo reitero rapidito, decíamos, si queremos construir, por ejemplo, un nuevo nivel o este tumbado cuando se ha construido, ¿qué es lo que habitualmente se coloca? Han debido ver en alguna construcción. Se colocan fierros, ¿ya?, en dirección longitudinal, en sentido transversal, incluso se pueden colocar fierros en sentido oblicuo, porque si no, no fuera estable. Si solamente fueran fierros en sentido longitudinal,
fácilmente se puede hundir de todos modos, con el tiempo y etc. Entonces lo mismo ocurre, decíamos ayer, con el tapón plaquetario. Si la fibrina quedara simplemente así con unas cuantas hebras monoméricas, no le da estabilidad al tapón. Y por la fuerza de la presión del flujo de sangre, este tapón se desprende y no sirve. Ya no cumple la función que debería. Entonces, tiene que formarse un gran armazón, una gran malla de fibrina que genere estabilidad, donde se adhieran mayor cantidad de plaquetas, donde se adhieran mayor cantidad también de glóbulos rojos, hasta que finalmente se forme el coágulo. Pero no olvidemos, y ayer ya lo hemos mencionado, lo reiteramos hoy, aún así, si tuviéramos fibras en sentido longitudinal, fibras transversales, fibras oblicuas, es fácil que una fibra se pueda desplazar sobre la otra. ¿Qué es lo que necesitamos? Que estén firmes, unidas entre sí. Y decíamos ayer, hay un factor, el último de hecho que se ha descubierto, que se conoce como el factor estabilizador de la fibrina, que es producido esencialmente por las plaquetas y también por las células endoteliales. Entonces, ese factor estabilizador de fibrina lo que hace es como que empieza a generar puntos de soldadura entre las hebras de fibrina para que esta fibrina ya no se mueva, ya no se desplace. Porque si no tienes estabilidad, esta fibra se puede desplazar sobre la otra. Pero con el factor estabilizador de la fibrina, las dos fibrinas sobrepuestas van a estar firmes, como soldadas, ¿ya? Las que eran pequeñas cadenas monoméricas se van a convertir en grandes polímeros que puedan abarcar ya una superficie mucho más amplia dentro del tapón plaquetario. Entonces, como se darán cuenta, porque esto sí es una imagen real, es una microfotografía de un coágulo, donde se observa lógicamente una gran cantidad de fibras poliméricas de fibrina y ya se ve también asimismo cómo los glóbulos rojos y las plaquetas han sido atrapadas en diferentes sitios. Entonces, para recordar lo que habíamos visto ayer, estas son, en resumen, las dos vías de activación de la cascada de coagulación, intrínseca y extrínseca. ¿Y cuál es el objetivo final? Que creo que ya es obvio, es justamente formar la fibrina, la malla de fibrina, para sobre todo dar estabilidad. Veamos el primer caso, que es la vía extrínseca. Fíjense que la cadena es muy corta. ¿Qué necesita la vía extrínseca para iniciar la cascada? Lesión del vaso sanguíneo, ruptura del vaso sanguíneo. Si no hay eso, no se activa la vía extrínseca. Por ejemplo, esta semana y la anterior que estamos trabajando con toma de muestra por punción venosa, toma de muestra por simple punción con la lanceta y otros modos de toma de muestra sanguínea, de hecho ustedes han generado un trauma en la pared vascular del paciente, del que ha donado su sangre. En ese instante que han hecho la punción, han desencadenado a la vía extrínseca, por si acaso. ¿Qué es lo que ha pasado? Al lesionar el vaso sanguíneo, ya lo hemos dicho hace un rato, se libera el factor 3, factor tisular. ¿Qué hace el factor tisular? Activa el factor 7, y el factor 7 activado forma un complejo entre factor 7 más factor tisular más calcio y fosfolípidos, y todo este complejo activa al factor 10. El factor 10 activado forma otro complejo entre factor 5, factor 10 activado, calcio y fosfolípidos, para activar a la protrombina y se convierta esta en trombina.
La trombina, como enzima que es, busca al fibrinógeno, corta el fibrinógeno y la convierte en fibras de fibrina. ¿Ya? Pero no tiene que quedar ahí. La fibrina, ya decíamos, es de cadena corta. Hay que convertirla en fibrina de cadena larga, polimérica, y hay que además soldar una fibrina con otra fibrina, dicho de una manera, ¿no? Entonces, ahí es donde actúa el último cofactor, que es el número 13, conocido como el estabilizador de la fibrina, y lo que forma son polímeros y enlaces covalentes más estables para formar la malla o red de fibrina que atrapará más plaquetas, que atrapará más glóbulos rojos y otros compuestos como el propio plasma para formar el tapón plaquetario inicialmente y después, consecuentemente, el coágulo. En cambio, la vía extrínseca, fíjense, es una ruta más larga hasta que llega al factor 10. Es una ruta más larga. ¿Cómo empieza? La vía intrínseca, que era la primera imagen que hemos descrito, solamente necesita la presencia del colágeno cuando se muere la célula endotelial. Puede ser vidrio o cualquier otro componente de carga negativa. Al tener contacto las células, las plaquetas sobre todo, con el colágeno, con moléculas de carga negativa, es que se activa y se desencadena la cascada de coagulación por vía intrínseca. Recuerden, no hay daño de la pared vascular, probablemente no ha habido hemorragia. Entonces, diferentes compuestos activan directamente al factor 12 como factor 12 activado, y el factor 12 activado activará el factor 11 consecuentemente, y el factor 11 activa el factor 9, y el factor 9 forma un complejo de factor 8, factor 9 activado, calcio más fosfolípidos, y todo este complejo activa al factor 10 y luego sigue a través de la misma ruta que la vía extrínseca. Entonces, no vayan a confundir alguna vez, suele generar distracción o confusión. No son 3 rutas, solamente son 2 rutas, la vía intrínseca, la vía extrínseca, pero ambas confluyen en la llamada vía común. No es una tercera vía, es simplemente la misma ruta, pero se ha empezado por 2 caminos diferentes y han llegado a un punto común para finalmente llegar a la estabilización de la fibrina. Bueno, eso lo habíamos visto ayer o hasta ayer. Aquí simplemente les menciono algunas de las patologías que pueden encontrar en las personas, en los pacientes, los trastornos coagulopáticos, pero es obvio entender. Tenemos específicamente 12 factores ya bien estudiados y ya catalogados. La ausencia de cualquiera de ellos puede desencadenar en una alteración de la coagulación. La hiperproducción de alguno de ellos, lo mismo, altera el mecanismo de la coagulación, pero en sentido inverso, en sentido opuesto, es decir, coagula más rápido. Entonces, solamente hay 2 posibilidades en un caso o en un paciente: o coagula poco o no coagula nada, o coagula más de lo debido y más rápido. Entonces, eso dependerá de la presencia o la ausencia de alguno de los cofactores ya estudiados. Por ejemplo, hay trastornos de la coagulación llamados de tipo adquiridos por deficiencia de vitamina K. Entonces lo dejo como pregunta porque ayer ya lo habíamos comentado. ¿Cuáles son los factores de coagulación que son dependientes de la vitamina K? Dos, que es la proteína, factor 7, factor 9 y el factor 10.
¿Ya? Entonces, esos 4 factores son dependientes de vitamina K. Les había comentado ayer, cuando nacemos, de hecho, nos suministran, ustedes van a suministrar vitamina K al recién nacido, porque es importante, porque no sabemos si este neonato pueda o no tener alteraciones de la población. Entonces, si no hubiera vitamina K, no hay una buena ni producción ni una buena activación de la protrombina sobre todo, pero lógicamente los otros 3 factores también. Entonces, al no haber protrombina, esta no se convierte en trombina. Si no hay trombina, el fibrinógeno no se convierte en fibrina. Si no hay fibrina, no se forma la malla del red, como tal, que genere atrapamiento celular y que genere estabilidad en la formación del tapón plaquetario y el coágulo respectivamente. Por lo tanto, habría sangrado. Bueno, en todos estos casos habría sangrado. Otros trastornos hereditarios o de tipo congénitos. Tal vez el más representativo es este otro. El primero, que es la hemofilia A, que justamente los dos son o pertenecen al factor 8, al cofactor 8. Si no se produce de manera adecuada el cofactor 8 o está defectuoso, lógicamente no va a permitir, sobre todo, la adhesión de la plaqueta al colágeno, y si la plaqueta no se adhiere al colágeno, no se forma el tapón plaquetario. Si no se forma el tapón plaquetario, los otros componentes de la cascada de coagulación, por mucho que actúen y trabajen formando la fibrina, no se va a poder estabilizar porque necesita una estructura base, por así decirlo, necesitan los ladrillos. Si no están los ladrillos, que en este caso están representados por las plaquetas, lógicamente la estructura de fierro no serviría de nada. No serviría de nada. Entonces, tanto la hemofilia A como la enfermedad de von Willebrand alteran la formación de la fibrina y alteran la formación del tapón plaquetario al no adherirse al colágeno respectivamente, y por tanto también son propensos los pacientes a tener cuadros hemorrágicos continuos o constantes. Ahora es muy importante que conozcan, por lo menos por cultura general, estos medicamentos ya generan anticoagulación. La aspirina en dosis bajas, por si acaso lo estoy aclarando, la aspirina en dosis bajas, más o menos de 100 miligramos día, se usa como antiagregante planetario. En cambio, los otros 3 son específicamente anticoagulantes. ¿Ya? La cumarina, la heparina y el citrato. Entonces, la aspirina lo que hace es inhibir la producción de las prostaglandinas, y al inhibir la producción de prostaglandinas, lógicamente, no se genera el tromboxano A2, por lo tanto, no se activan todas las plaquetas y no hay adhesión plaquetaria, no hay adhesión de la fibrina y el tapón plaquetario prácticamente nunca se formaría. En cambio, la cumarina inhibe a la vitamina K y por lo tanto los 4 cofactores dependientes de vitamina K no se activarían y no se genera la coagulación. La heparina específicamente inactiva a la trombina y por lo tanto la trombina no rompería al fibrinógeno para convertirlo en fibrina, por ende no se formaría en ningún momento los monómeros de fibrina. Y el citrato se combina con el calcio. No olviden, el calcio es el 4º cofactor de la cascada de coagulación, es el número 4. Aún así, siendo el número 4, el calcio se requiere para todos los eventos dentro de la cascada de coagulación, como en otros procesos intracelulares.
Para cerrar el capítulo e iniciar uno nuevo, espero me permiten unos minutos más, esto es lo que ya hemos hecho en la semana pasada, los estudios o las pruebas que se tienen hoy por hoy para determinar cómo está la función coagulativa del paciente, de la persona. Entonces tenemos que conocer que hay varias maneras de determinar si la coagulación es o no adecuada en un paciente. Vamos a hablar simplemente de un par de pruebas que se realizan y que tienen mayor fidelidad. Aquí tenemos varias en lista. Ustedes lo tienen que conocer como el coagulograma, es decir, cuando pidan o quieran valorar el mecanismo coagulativo de un paciente, la orden es poner coagulograma. El laboratorista ya sabe que el coagulograma puede incluir todo eso. Entonces, nos darán el tiempo de protrombina, nos darán el tiempo de tromboplastina parcial activada, nos darán el tiempo de trombina, nos darán la cantidad de fibrinógeno que tiene el paciente, nos darán el INR, mejor conocido como la razón internacional normalizada, y nos darán también tiempo de sangría o tiempo de coagulación. Todo eso es importante, ayer lo decíamos y lo reitero, tener en mente, tener en cuenta cómo está coagulando la sangre de mi paciente, de nuestros pacientes, es fundamental si yo quiero hacer una intervención o un proceso que sea cruento, que necesitemos lesionar algún tejido, y al lesionar un tejido, no con el objetivo de generar daño, obviamente, sino una intervención quirúrgica, por ejemplo, instalación de un catéter venoso, instalación incluso solamente de un equipo de venoclisis. Es un procedimiento cruento, porque vamos a inocular, vamos a introducir una aguja en el lumen vascular. Entonces, si no conocemos estos detalles de cómo está coagulando la sangre de mi paciente, lógicamente generamos un riesgo de alteración en el flujo de la sangre, porque al funcionar, al lesionar un tejido y que se produzca hemorragia, si el paciente tiene problemas de coagulación y nosotros lesionamos el tejido, puede empezar a sangrar profusamente y de manera continua, constante. Entonces nosotros no podemos cometer ese error de poner en riesgo o complicar el estado de salud del paciente. Entonces se pide el coagulograma y se tiene que analizar cada uno de ellos. Repito, solamente vamos a ver un par de las pruebas, las otras son relativamente sencillas. El tiempo de protrombina es muy fundamental, de hecho son de los 2 o 3 parámetros que hay que considerar sí o sí en un coagulograma, es este procedimiento y este valor. ¿Qué nos dice? El tiempo de protrombina es específicamente el tiempo que transcurre en el mecanismo de coagulación, pero solamente del plasma, no de toda la sangre del paciente, en este caso. ¿Cómo se hace el procedimiento? Es muy sencillo. Se toma una muestra de sangre del paciente, se centrifuga, por decir 10 mililitros, lo centrifugamos, nos va a dar las dos proporciones plasma-elementos formes, retiramos el plasma y el plasma lo llevamos a baño María, 37 grados centígrados. Una vez que pasan por lo menos unos 5 minutos, se extrae 200 microlitros y se le añade otros componentes. En este caso se le añade protrombina específicamente y calcio, y esperamos a que genere el efecto correspondiente, pero sigue incubado en baño María a 37 grados. Entonces, cuando se extrae la muestra, se la pipetea y se espera que se forme el coágulo. Es cuando se hace la contabilización del tiempo, el cual no debería pasar entre los 10 y 14 segundos. La mayoría de los autores, por si acaso, para nuestro medio, no dicen hasta 14, dicen hasta 13 segundos simplemente. De hecho, son varias pruebas repetidas.
¿Ya? Dos pruebas son de control y dos pruebas son del paciente. O sea, hay que repetir este procedimiento como 4 veces. También se lo conoce como el tiempo de Quick o simplemente tiempo de protrombina. Valora el tiempo en que se activa la protrombina como trombina y desencadena la formación del coágulo, es decir, hasta que se forma la fibrina. Y esto es importante. Evalúa específicamente la vía extrínseca de la cascada de coagulación. Evalúa la vía extrínseca. Entonces, es muy fundamental recordar este detalle y se los voy a plantear al igual que ayer. Aquí. La vía extrínseca es muy corta, lo decíamos hace un rato. La prueba que evalúa esta vía lleva el nombre más corto también, tiempo de protrombina. Nada más, 2 palabras. En cambio, esta otra vía es más larga y el nombre de la prueba del laboratorio que valora la vía intrínseca también tiene un nombre más largo, para que lo recuerden. Y es el que sigue justamente. Tiempo de tromboplastina parcial activada. Entonces, el tiempo, ahí está mal, perdón, el título, es tiempo de tromboplastina parcial activada. El nombre es más largo. Entonces, esta prueba, este laboratorio de nombre más largo, evalúa el proceso más largo de la cascada de coagulación, que en este caso es la vía intrínseca. Ya sé por qué, yo estoy confundido. Este es. ¿Cómo es el procedimiento del tipo de tromboplastina parcial activada? Similar al tiempo de protrombina. Pero ¿cuál es la diferencia? En vez de agregarle tromboplastina, le adicionamos solamente una tromboplastina parcial. Ahí está la diferencia, nada más. ¿Ya? En una es la trombina o tromboplastina, y en este caso es la tromboplastina parcial. Se adiciona calcio en ambos casos, pero el tiempo de tromboplastina parcial activada valora tanto la vía intrínseca como la vía común. El otro, lógicamente, valora la vía extrínseca, pero también valora la vía común. Entonces, ¿qué es el tiempo de tromboplastina parcial activada? Es el tiempo que tarda el plasma en su coagulación en presencia de tromboplastina parcial. Valora la vía intrínseca y la común. Su valor normal está entre los 20 y 45 segundos, pero la teoría nos dice hay diferencia. Hay diferencia en niños, hay diferencia en adultos mayores y hay diferencia en pacientes o mujeres embarazadas. ¿Ya? Pero el rango general que se acepta son 20 a 45 segundos. Vuelvo atrás un instante para aclarar la anterior diapositiva. ¿Qué es esto? Pertenece al tiempo de protrombina. Con el anterior procedimiento, que les decía son cuatro pruebas, se repite lo mismo, se saca un índice. Con este procedimiento se saca un índice. Ese índice es el INR. ¿Ya? Ese índice es el INR, o razón internacional normalizada. ¿Qué significa eso? Simplemente es una comparación. La teoría nos dice, vamos a comparar entre el tiempo de protrombina del paciente, lo que salga, el dato que obtengamos, con el tiempo de protrombina estándar. ¿Ya? Y el tiempo de protrombina está justamente entre 12 y 13 segundos, algunos autores, dependiendo del laboratorio, extienden un poco hasta 14 segundos. Entonces, dependiendo del laboratorio, pero se puede hacer un cálculo fácil. Si tenemos ya el valor del tiempo de la protrombina y agarramos un kit para justamente valorar INR, ahí nos va a decir cuánto es el tiempo de protrombina para ese kit estándar. ¿Qué sé yo? Nos puede decir 12 segundos. Entonces, si el tiempo de protrombina de nuestro paciente es de 12 segundos también,
12 sobre 12, lo dividimos y nos sale una razón de cuánto. 1. 12 sobre 12 igual a 1. ¿Cuánto es el valor normal de INR? El INR tiene que estar entre 0,8 a 1,2. No tiene parámetro de, por si acaso, no tiene parámetro de medida. Es solamente numérico. De 0,8 a 1,2. Porque es una división, es un resultado. Estamos dividiendo, repito por última vez, el tiempo de protrombina del paciente con un tiempo de protrombina estándar. Y tiene que darnos justamente en ese rango, entre 0,8 o 1,2. Eso se lo puede multiplicar por 100 y nos va a dar un porcentaje. A eso se conoce como la actividad protrombínica. La actividad protrombínica, más o menos es similar al INR, tiene que estar entre 70% hasta el 100%. Algunos autores, repito, dependiendo del laboratorio, o sea, cómo fabrican el kit para esta prueba, ya algunos dicen hasta 120%. O sea, tiene que estar en ese rango. ¿Qué significa si mi INR? ¿Qué significa si mi actividad protrombínica? ¿O qué significa si mi tiempo de protrombina están prolongados o están acortados en el tiempo? Porque todo se mide en tiempo, excepto el INR. Ya significa que si el tiempo de protrombina está por encima de los 13 segundos, si el INR está por encima de 1,2, si la actividad protrombínica está por encima del 120%, entonces se generan trastornos de la coagulación, es decir, el paciente no coagula y es propenso a sufrir hemorragias. Lo contrario, lo opuesto, cuando el tiempo es más corto, cuando el INR está más bajo, lógicamente pensaremos que este paciente al revés es propenso a coagular mucho o más rápido. Bueno, eso en cuanto se refiere a las pruebas. Luego está el tiempo de termoplastina parcial activada, tiempo de sangría, tiempo de coagulación y lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, algún comentario? Con esto cerramos este capítulo que es hemostasia y coagulación. No sé si me dan unos 5 minutitos más. ¿Se puede? Ya. Para iniciar el siguiente capítulo, que no es algo novedoso, ustedes también ya parcialmente seguro lo conocen, pero es muy fundamental. Y de hecho probablemente la semana que viene estaremos hablando bastante de este capítulo. Entonces nuestro siguiente tema, para terminar las clases en sí de fisiología sanguínea, corresponde a la respuesta inmune. Esto lógicamente implica a los leucocitos, a los glóbulos blancos, cómo es que participan en los diferentes eventos, no solamente infecciosos, sino también inmunitarios y otros. Algunos conceptos, como siempre, es necesario y pertinente respecto de cualquier temática. ¿Qué es inmunidad? La inmunidad es la capacidad de resistir a casi todos los microorganismos o toxinas que puedan lesionar a los tejidos y órganos que lógicamente ingresan al organismo humano. Eso nos dice el señor Guyton en su libro correspondiente. Entonces, la inmunidad es esa respuesta mediada por elementos celulares y también compuestos humorales para que no se lesionen los tejidos, las células o los órganos en general. Tenemos dos tipos de inmunidad, claramente, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida.
¿Qué nos dice respecto de la inmunidad innata? La inmunidad innata es una variante dentro de la inmunidad que implica diferentes métodos de protección para contrarrestar una agresión, pero la inmunidad innata la tenemos desde el nacimiento. La inmunidad innata la tenemos desde el nacimiento. De hecho, hay muchos mecanismos de defensa, barreras, que cualquier patógeno, sobre todo, tiene que ir atravesando. En este caso, la primera barrera siempre va a ser la piel y las mucosas, los epitelios. Y luego recién vienen las otras barreras celulares y humorales correspondientemente. En cambio, la inmunidad adquirida, ¿a qué se refiere? Es aquel tipo de inmunidad que aparece hasta que se produce un ataque de un microorganismo o una toxina. Su nombre lo dice. Esta inmunidad no nace con nosotros, la adquirimos al entrar en contacto con cualquier patógeno o con cualquier compuesto que sea nocivo para el organismo. Eso significa que si no entramos en contacto con este agente nocivo, nunca generamos la actividad adquirida para ese agente. Por ejemplo, valga la aclaración referida. Hace unos años atrás tuvimos en apariencia un primer contacto con este nuevo virus, el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2. Entonces, en teoría no lo conocíamos. Nuestro cuerpo no había entrado en contacto con este patógeno. Pero una vez que se vino la pandemia, ya se expandió el virus, se distribuyó y lógicamente muchos nos contagiamos. De seguro, yo aseguraría que toda la población ha sufrido un contacto con este patógeno. Entonces, al entrar en contacto con el patógeno, nuestro organismo ha generado un mecanismo de respuesta inmune contra ese patógeno. Eso es inmunidad adquirida. Si no hubiera ocurrido esta pandemia, nunca hubiéramos hablado del tema para empezar, y nuestro organismo nunca hubiera generado la respuesta inmune, sobre todo anticuerpos, contra este patógeno. Bueno, ¿qué es la inmunidad adaptativa? La inmunidad adaptativa es similar a la adquirida, no es otra por si acaso, es similar a la adquirida, pero es aquella inmunidad con bastante especificidad. Es muy agresiva frente al microorganismo o la toxina. ¿Cuándo se genera inmunidad realmente adaptativa? Cuando ya tenemos un segundo o hasta un tercer contacto con el mismo patógeno. ¿Qué ha ocurrido con el virus del COVID-19? Hubo una primera oleada, nuestro cuerpo ha empezado a preparar las armas para contrarrestar a este virus. Pero cuando ya se vino la segunda oleada, nosotros prácticamente ya estábamos listos para afrontar a este patógeno. Por eso en la segunda oleada, muy poca población sufrieron daños tan cruentos como en la primera oleada. Todavía tal vez hubieron algunos fallecidos y demás, pero ya no como en la primera temporada, como en la primera oleada. Y si hablamos de la cuarta, quinta, sexta, porque hubo en algunos países hasta la 10ª, 12ª oleada de virus y variantes además, ya esos pacientes, esas personas no han sufrido un daño tan cruento, simplemente algunos malestares muy simples y muy comunes como los resfriados o las gripes que habitualmente generan. Entonces, ahí se está creando una inmunidad adaptativa, es mucho más específica ya, para contrarrestar al patógeno. Repito, ocurre cuando ya hemos tenido contacto por lo menos una segunda o tercera o sucesivamente veces con el patógeno. Inmunidad no es lo mismo que el sistema inmune. El sistema inmune es un conjunto de órganos, tejidos, células y otros factores que coadyuvan en la defensa del organismo humano. Porque eso es muy fácil de entender, es todo un complejo, no solamente es un grupo de células, no solamente es un órgano, sino es todo un complejo orgánico, tisular, celular y hasta humoral, porque no queda solamente en células la respuesta inmune.
algunos otros conceptos que tenemos que tener en mente. ¿Qué es un anticuerpo? ¿Qué es un antígeno? También es fundamental, sobre todo cuando estemos revisando la inmunidad tanto adquirida y adaptativa, porque en esta es donde mejor se nota la participación del componente humoral. Entonces, un anticuerpo son moléculas proteicas, generalmente son de tipo de las variantes de la gama de globulinas, producidas por los linfocitos B, codificadas por genes que se ordenan en el sistema de las mismas, es decir, en las células y en el núcleo del linfocito B está el código genético para producir mayor cantidad y número de anticuerpos y con mayor especificidad en cada contacto con los patógenos o los compuestos tóxicos. Antígeno. También son moléculas proteicas, pero extrañas. Pero también pueden ser moléculas propias. Son reconocidas por el sistema inmunitario, tanto innato como adaptativo, y dan origen a la activación del resto del sistema inmune, sobre todo celular y humoral. Entonces, para que un compuesto se considere antígeno propiamente, tiene que desencadenar una respuesta inmunitaria. Por eso dice y aclara, pueden ser complejos proteicos extraños de algún patógeno, de virus, parásitos, hongos o bacterias, ¿ya? O puede ser proteínas, complejos proteicos propios del organismo. Y ahí es donde uno entiende que el sistema inmune responde con el propio organismo, y ahí empiezan las enfermedades autoinmunes y otras. Entonces, si no desencadena la respuesta inmune, si no activa al sistema inmune, no es un antígeno. No es un antígeno. Estuvimos hablando en la anterior clase de transfusión sanguínea. Ya habíamos hablado de lo que es compatibilidad. Si la sangre no es compatible, porque tenemos dos grupos antigénicos en la superficie de membrana de los linfocitos, el antígeno A y el antígeno B, ahí me estoy olvidando, el antígeno D, el TH. Entonces, esos tres sistemas complejos proteicos generan una respuesta inmune. Sí, cuando transfundimos este tipo de sangre, sea A, B o AB o RH positivo o RH negativo, si lo transfundimos a otro paciente, a otra persona que no es compatible del mismo tipo de sangre, va a generar una respuesta inmunitaria. Entonces, eso sí sería un antígeno mortal. Si no desencadenaría esta respuesta inmune, repito, no es antígeno. No es antígeno. Anticuerpos naturales polireactivos son anticuerpos de afinidad baja, preexistentes y producidos por los linfocitos B, y el agotamiento de los linfocitos T, estado de linfocitos T en el que la persistencia del antígeno anula la función de linfocitos. ¿Por qué es importante recordar o tener en mente esto? Es decir, se han formado anticuerpos de manera natural, pero estos no están activos, por así decirlo, están circulando en sangre, pero no reaccionan. Pero pasa que estos anticuerpos naturales polireactivos, como su nombre dice, en algún momento pueden desencadenar una respuesta inmune. Generan opsonización, y en un momento vamos a ver, bueno, luego vamos a ver qué es la opsonización y cómo se produce. Y al opsonizar un tejido, una célula o un antígeno propiamente, entonces viene el sistema inmune, sobre todo macrofágico, como los neutrófilos, los propios macrófagos, y lo fagocitan. Y eso puede desencadenar un daño probablemente celular o tisular, dependiendo dónde se genere esta respuesta. Y el agotamiento de los linfocitos significa que los linfocitos tienen un límite. Si la enfermedad, si el patógeno fuera tan agresivo como lo ha sido el SARS-CoV, por ejemplo, el virus del COVID-19, entonces cuando es muy agresivo y es muy persistente, resiste al sistema inmune, y los linfocitos T dicen, ya, hasta aquí llegamos, no podemos hacer más. Y tristemente el patógeno gana, ¿ya? Altera la funcionalidad, daña el tejido y altera la funcionalidad de ese tejido, de ese órgano, y lógicamente repercute en todo el organismo humano y en el paciente.
Voy a saltar de momento estos otros conceptos para entrar rápidamente a este esquema, esta imagen muy sencilla donde nos dice cuáles son los órganos del sistema inmune. ¿Ya? No olvidemos que hay dos tipos de órganos dentro del sistema inmune que son de carácter linfocitario o linfático. Tenemos órganos linfáticos primarios, ¿ya? Y órganos linfoideos secundarios. Solamente los órganos linfoideos primarios son aquellos donde las células inmunitarias verdaderamente se forman o maduran. No pueden ser otros. En cambio, el resto de órganos o tejidos linfoideos secundarios son tejidos o órganos donde están células inmunes, pero no se han formado ahí. Están las células inmunes, pero en ese tejido no están madurando, o sea, no sufren ningún tipo de cambio. Entonces, los órganos linfoideos primarios, por ejemplo, son la médula ósea, porque ahí es donde se forman todos los glóbulos blancos, ¿verdad? Y aparte de la médula ósea, tenemos el timo como órgano linfoideo primario, y se llama así, o al revés, el timo más bien le da la nominación a los linfocitos de tipo T. Por eso se llaman linfocitos T, porque llegan al timo y ahí es donde maduran. Por lo tanto, lo más lógico, y la teoría antigua nos decía, se llaman linfocitos T porque son linfocitos tímicos, ¿verdad? Y simplemente le hemos quitado el resto de la nominación y se han quedado como linfocitos T en alusión a que maduran en el timo. En cambio, los linfocitos B no maduran ni en el timo, sino maduran directamente en circulación o directamente también pueden madurar aquí en los ganglios linfáticos, donde van a empezar a producir los anticuerpos y los liberan al torrente sanguíneo. Porque la participación de los linfocitos B, no olviden, no es directa. Ellos no son los que pelean, por así decirlo, cuerpo a cuerpo con los patógenos o con los tóxicos. No, ellos mandan justamente sus derivados humorales, que son los anticuerpos o inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas son las que circulan después, posteriormente. Y los demás, lógicamente, simplemente vienen a ser células o tejidos u órganos linfoideos secundarios. Esto ya es reiterativo. Bueno, yo creo que vamos a quedar acá, jóvenes señoritas. Tenemos 2 días más para terminar de ver este capítulo, sistema inmune, cómo los leucocitos participan en un proceso de inflamación, lo vamos a ver mañana específicamente, y cómo también actúan frente a otros eventos de carácter autoinmune o simplemente inmunitarios. Por hoy, muchas gracias, señoritas jóvenes.